Y esto pasa ahora en la mañana de C5N. La imagen de Elegante. Ya en los tribunales, allí en Mercedes. Así es, Juan, estamos dentro de la sala. María. Sí, María, dale. Sí, estamos dentro de la sala y lo vemos tranquilo, ha llegado con estos 20 minutos de retraso. Bueno, ahora nos están haciendo salir porque este era el permiso que teníamos, poder ingresar, hacer una imagen de cómo está conformado este tribunal. Van a ver que están del lado de la derecha los abogados de la defensa, está el propio Elegante, del lado de enfrente justamente la querella y del otro lado, bueno, la gente que vino a acompañarlo, especialmente la madre, el padre, se lo notó tranquilo, bajó tranquilo, está sonriente, nos hacía gestos de ok, inclusive con el mismo equipo de abogados hacía lo propio, sintiéndose confiado. Él llega a esta instancia confiado en que va a quedar en libertad. Lo mismo nos dijo su abogado, el doctor Locatelli, lo mismo la mamá, con un cambio de actitud notable, que lo comentábamos hace un ratito, está mucho más en eje, digamos. Él reconoce que actuaba de otra manera, que actuaba mal, que ahora no es más el guachín, tal cual él lo ha dicho, inclusive dice que a partir de estos acontecimientos está con intenciones de estudiar abogacía. Bueno, habrá que ver qué es lo que decide el juez a partir de los hechos de lo que se lo acusa, porque recordemos que esta es una causa unificada, está la privación ilegítima de la libertad, está aquí el denunciante, está Torres, está junto a su abogado que lo representa, y también están las amenazas, también está el encubrimiento. Bueno, veremos qué es lo que sucede, si es lo que pide la Fiscalía, 7 años de prisión efectiva, recordemos que la querella pidió 8 y 3 por los otros delitos, y por supuesto su abogado defensor lo que pide es la absolución. En minutos nada más sabremos qué es lo que sucede, cuál es el futuro judicial de Elegante, porque está a punto de comenzar esta audiencia. Bueno, muy bien, María, lo sumamos también a Leo García, quien ha seguido, y mucho desde el comienzo, esta causa. Leo, lo que siempre alegó Elegante, recuerdo, era me quieren sacar plata, me quieren sacar dinero, esto en realidad lo que busca es una suerte de resarcimiento y demás. ¿Aportó algo para reforzar ese argumento? Es que Elegante sabía de que no podían negar la autoría. De hecho, se lo reclamaron. Ahí está la audiencia. A ver, vamos. Sabemos lo que dice la prueba que se incorporó por lectura y lo que me interesa es que queden claros los motivos detrás de la decisión. Le voy a pedir tanto a las partes como al público que se comporten como se han comportado hasta ahora. ¿Sí? Pido que haya silencio hasta el final de la lectura. Si veo que esto no se respeta, voy a desalojar la sala. ¿Está bien? Para comenzar, y antes de tratar los hechos de forma separada, hay una serie de consideraciones generales aplicables a todos los hechos que me parece muy importante tener en cuenta, ¿no? Que tiene que ver con que, como saben los colegas, los abogados que están hoy presentes, más allá de que la finalidad del proceso penal sea la búsqueda de la verdad, esto se da en el marco de un contexto reglado, que tiene límites, y la decisión de una condena necesariamente tiene que venir acompañada de un estado de certeza. Certeza que implica que se tienen que descartar todas las hipótesis alternativas razonables. Si hay una hipótesis alternativa a la de la acusación, que no podemos descartar, que no podemos decir que es improbable, siempre y cuando sea algo dentro de lo razonable justamente, entonces ahí a los jueces nos corresponde el veredicto absolutorio. Siguiendo a Michele Tarufo, uno de los importantes maestros en materia probatoria, es muy común que nos encontremos como casos como los que nos ocupan hoy, es decir, distintas hipótesis de los hechos, de los cuales probablemente ninguna sea 100% acorde a la verdad de los hechos. Sin embargo, nosotros, a diferencia de lo que sucede con un científico o con un historiador, tenemos un tiempo, un límite y una decisión que tomar. No podemos seguir investigando eternamente, seguir buscando pruebas. Y solamente podemos resolver con la prueba que se produjo en el juicio. Siguiendo, por ejemplo, a González Lagier, y no voy a extenderme mucho más sobre la cuestión dogmática, también me parece importante remarcar que hay una diferencia entre creer y aceptar, ¿sí? Este veredicto no implica que se le creyó a X o que no se le creyó a Z, ¿sí?
lo que implica es que hay ciertas proposiciones que se dieron por acreditadas, ciertas proposiciones que no se dieron por acreditadas, en el marco de este contexto arreglado que, como les digo, implica que para poder condenar a alguien tenemos que descartar todas las hipótesis razonables alternativas. Este estándar de prueba tan exigente en esta etapa va de la mano con el estado de inocencia, pero centralmente con esta idea que creo todos aceptamos y compartimos en cuanto a que es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente. Motivo por el cual, y de conformidad con lo que exige la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el fallo Casal y Miguel, la Corte Provincial, el fallo BJA, el Tribunal de Casación Penal, el fallo Gómez reciente, y de conformidad con lo que exige el artículo 371 del Código Procesal Penal, que nos pide valorar y fundamentar las conclusiones de la sentencia, en los casos en los cuales se entienda que, por más que exista cierta prueba, esta prueba no abastece o no supera este exigente estándar, el veredicto va a ser absolutorio en estos casos. A continuación voy a hacer referencia a cada uno de los hechos por separado. En primer lugar, hecho 1, el hecho de la investigación penal preparatoria 1901-7373, denunciante Daniela Rocío Vicente. Obviamente hay una serie de hechos vinculados con este suceso que no están controvertidos, ¿sí? Nadie puso en discusión la existencia de una discusión, ¿sí? No quedaron claros los motivos de esa discusión, si hubo una imprudencia de Vicente o si no, pero es cierto que la discusión existió y que el propio imputado admitió estar alterado y proferir insultos, más allá que obviamente matizó haber llevado a cabo amenazas. Hay dos puntos de discusión que son muy importantes. El primero es los daños al vehículo. Si fueron un daño doloso o si fue consecuencia de un roce entre autos, un accidente, que es lo que sugirió el imputado. Yo entiendo que los daños se probaron y están constatados por las fotos, por los videos. Cuando uno analiza los rayones que muestra el auto de la víctima, no van en forma horizontal, que es lo que uno esperaría de un accidente, sino que van de forma ondulada, lo que nos lleva a pensar de que se cometió por una conducta humana mediante un elemento punzante. Los testigos, especialmente Jessica Martínez, que lo vio al imputado rayar y patear el auto, Daniela Vicente, que lo vio golpear el capó, pero también los oficiales policiales, que si bien llegan después, corroboran que de primera instancia ya la denunciante había mencionado daños. El oficial Cuccioni inclusive admitió haber visto a Valenzuela encima de la camioneta. Yo creo que es razonable que en ese contexto los oficiales policiales no hayan visto los daños por el altercado, porque había muchísima gente, porque era de noche. Y además tenemos el video de duración de 1 minuto 25 en el cual se lo muestra a Valenzuela, repito, más allá de que él lo matizó, incitando a Gogo a dañar el auto, ¿sí? Motivo por el cual yo creo que no se puede hablar de que no haya conocimiento o voluntad en cuanto a la comisión de ese delito. Las amenazas. Existieron amenazas verbales hacia las víctimas, ¿sí? Las de testigos fueron contundentes. Te voy a matar, estás marcada, inclusive te tengo remarcada, es algo que se escucha en el video, me parece que no puede negarse, está. La defensa dijo que una discusión, o los improperios en el marco de una discusión, no son típicas, que eso es lo que señala la jurisprudencia, es cierto, asiste razón a la defensa en eso. Pero también es cierto que tanto la jurisprudencia como la doctrina marcan que se evalúe el contexto en el cual se dan esas amenazas. Y ese contexto, repito, de noche, en la ruta, en un grupo mayoritariamente masculino, 3 víctimas mujeres en clara inferioridad física, el auto que recibió daños, no solamente nos acreditan y nos hablan de la entidad de la amenaza, sino de que el autor sabe que está amedrentando y elige hacerlo. Estas expresiones no son solamente una discusión, sino que superan eso y configuran el tipo penal de amenaza. Motivo por el cual, respecto al primer hecho, el veredicto va a ser de culpabilidad por ambos delitos. Segundo hecho. Denunciante Brian Alexis Aruchari, investigación penal preparatoria 1901-668 del 22. Está claro que existió una discusión el día del hecho entre Aruchari y Valenzuela, ambos así lo dijeron, esto no está discutido. Tampoco está discutido que el que primero comienza esta discusión es Valenzuela, porque alegaba que Aruchari había caminado por los techos de su casa días antes, y como resultado de ese accionar se generó un enfrentamiento entre las personas que acompañaban a ambos. ¿Cuáles son los puntos entonces que tenemos que analizar? Si esas amenazas de Valenzuela a Aruchari o esos dichos son típicos. Y volvemos a lo que dijimos en el hecho anterior, ¿sí? Tenemos que analizar el contexto. Una amenaza del tipo te voy a matar en el contexto de una pelea barrial no necesariamente alcanza el tipo penal.
Me interesa aclarar que esta no es una cuestión de clases, ¿sí? Y el contexto sociocultural que se mencionó muchas veces en este juicio no puede privar a las personas que integran la sociedad de la protección de la ley penal, ¿sí? Porque una lectura distinta implicaría una violación a los principios constitucionales de igualdad y de legalidad, ¿sí? El Código Penal rige en todo el país, inclusive en algunos contextos en los cuales es más común llevar a ciertas prácticas como la que tratamos acá. El contexto entiendo que se termina de definir cuando damos por probado la existencia de un arma de fuego. No solamente por las declaraciones de Brian Aruchari, de Estefanía Luján Aruchari, de Brisa Elena Orellana González y de Noelia Leonelli, muchos de ellos que dijeron que había un arma chiquita. Hubo testigos no determinantes como Sasha y Joel Duarte, que fueron inconsistentes, de poco valor probatorio, y lisa y llanamente Mendaza, motivo por el cual, bueno, ya lo adelanto, pero se van a remitir constancias para la que se investigue la posible comisión del delito de un falso testimonio. Sino que creo que fueron más contundentes que los testigos de la defensa, que no terminaron de definir si habían estado presentes todo el tiempo, si habían visto todo. Pero no es solamente que hayan sido más contundentes. Yo entiendo que termina siendo dirimente el hallazgo de la vaina servida calibre 25, junto con las uñas postizas que se encontraron en el lugar. Y ahí sí tengo que decir que el que dio en el clavo en los alegatos fue el señor agente fiscal, porque él, sin decirlo, formuló lo que hoy en derecho probatorio se conoce como una generalización, lo que antes era conocido como una máxima de la experiencia. Lo que él dice es, no es común ver armas calibre 25. Con menor experiencia en el tiempo, es cierto, yo coincido con él, es verdad, no es común verla. No las vemos y tenemos muchos hechos como esto, pero sin embargo no es común ver este tipo de arma. Entonces, lo que quiso sugerir la defensa cuando cuestionó la cadena de custodia no es posible, entiendo yo. Yo creo que no está dentro de la razonable que con los medios que tiene la familia Aruchari, que los vimos en este juicio en menos de 24 horas, sabiendo que habían declarado que habían visto un arma chiquita, hayan ido a buscar un arma calibre 25, le hayan disparado, hayan fingido el secuestro, además de las uñas postizas, que después se probó también que podían ser de Tamara Báez por una publicación en la red social. Esto simplemente no es razonable. No es dentro de lo que se considera una hipótesis alternativa razonable, ¿sí? Motivo por el cual también quiero decir que en cuanto a las quejas respecto a la cadena de custodia, más allá de que entiendo que deberían haberse hecho en el momento oportuno, cuando la cadena de custodia comienza cuando el Estado da con los efectos. Digo, una interpretación contraria implicaría que un particular nunca podría acompañar elementos vinculados con la comisión de un delito, ¿sí? Entonces, quedando acreditada la existencia de arma de fuego, no podemos decir que los dichos hayan tenido que ver con una discusión y por ende, por el segundo hecho, el veredicto también va a ser condenatorio. Pasamos al hecho 3, IPP 1901363323, denunciante Darío Gastón Torres. Quiero comenzar diciendo en cuanto a los hechos en relación con Rosa Pazzi. El señor agente fiscal desistió de la acusación de Valenzuela por los hechos que damnificaron a Rosa Pazzi, pero los representantes del particular damnificado mencionaron mantenerla, ¿sí? Bueno, esto es inadmisible. Recordamos que el artículo 368 habla que, salvo que la víctima constituida en particular damnificado sostenga la acusación, ¿sí?, tenemos que proceder a la absolución. Motivo por el cual Valenzuela va a ser absuelto en cuanto a todos los hechos que presuntamente o posiblemente habrían damnificado a Rosa Pazzi. Más allá de que considero que también hubiera sido consecuencia de la valoración de la prueba, pero no he ingresado desde esa óptica por este motivo. Otro punto que se discutió mucho, la valoración de los dichos del coimputado de Marco, ¿sí? De Marco declaró sin estar bajo juramento, pero no es solamente eso lo que reduce su fiabilidad como testimonio, ¿sí? De Marco tenía un interés, ¿sí? Un interés que, bueno, no sé si por sus dichos o por la prueba que se produjo en la causa, consiguió, que era la absolución y su libertad. Es lógico, no lo quiero decir en términos peyorativos, pero sus declaraciones tienen que ser evaluadas dentro de ese interés. Por eso, solamente voy a considerar lo que tiene que ver con su testimonio si esto se respalda con otras pruebas, ¿sí? Esto lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Urbano Torres. Como hechos no controvertidos, tenemos que Valenzuela viajó de Palermo a General Rodríguez y mantuvo una conversación con Torres. Tampoco se discuten los eventos previos al local Río, más allá de que cada una de las partes tiene sus puntos de vista sobre ello, y entiendo que no es dirimente para la solución del caso, ni la situación del celular Apple iPhone. La acusación nos dio un primer hecho, que era la amenaza telefónica en el viaje. Ahora bien, a mí me parece que las declaraciones de los testigos sobre el contenido de esas conversaciones son inconsistentes. 4 testigos o 4 personas nos dieron detalles y ninguno de esos detalles se repite. No tenemos 2 personas que nos digan exactamente lo mismo del contenido de esa conversación, ¿sí? Algunas nos hablan de amenazas, pero otras hablan de insultos, de discusiones. Y acá volvemos a lo que ya mencioné en los 2 hechos anteriores, que es poner los hechos en contexto, ¿sí? Madrugada,
discusiones previas en un boliche, creo que casi todos los intervinientes en estado de ebriedad o intoxicación por estupefacientes, y una llamada telefónica a dos personas que estaban a 60 kilómetros, 50, 40 de distancia, que hasta ese momento no habían tenido conflictos. Por eso entiendo que el contexto no es suficiente para acreditar las amenazas simples y por ese primer hecho el veredicto va a ser absolutorio. Vamos a pasar al segundo hecho, que es la posible privación de la libertad de Torres. Tenemos también testimonios encontrados. Por un lado, él y su familia. Por otro lado, los dos imputados, Rosa Pazzi, Mayra Flores. Quiero detenerme en el testimonio de esta última. Se habló del testimonio de Mayra Flores, yo creo, injustamente, porque no se terminó de probar que tenga un escaso valor probatorio, valga la redundancia, este último testimonio. No se acreditó que el entorno de Valenzuela le haya pagado un viaje. Ella creo que dio explicaciones del viaje al sur que había hecho y contra eso no se contrarrestó nada, motivo por el cual no estoy de acuerdo con el pedido de testimonio que hizo el señor agente fiscal en su alegato y por eso creo que es un testimonio útil, además de que coincide totalmente con la secuencia que vemos en el video que hemos visto en el juicio. Entiendo que el video termina siendo muy importante, al menos en cuanto a la posible privación de la libertad. Los denunciantes nos dijeron que el video no muestra todo, que la secuencia fue más larga, pero por las cámaras de seguridad de la vivienda lindera se determina que Valenzuela no llegó a estar 2 minutos en ese lugar. Sí, fue una secuencia corta. Y acá tengo que decir, siempre insisto en el estándar exigente de prueba que nos ocupa, que la reacción de Torres no es la de una persona a la que le están apuntando con un arma de fuego a su familia. Cecilia Velázquez estaba a 2 metros y tenía las manos en los bolsillos. No parece ser la reacción de una familia que al menos no tenga muy naturalizada violencia armada en su hogar de esa forma. No se dio aviso al sistema de emergencias, no se dio aviso al personal policial que estaba enfrente. Tampoco se probó que si ese ingreso hubiera sido voluntario, la retención posterior hubiera sido contra su voluntad. Digo, si tomo los dichos de 3 de las 4 personas que estaban ahí. Rosa Pazzi tenía su teléfono. Este no es el contexto en el cual entiendo yo se puede dar una privación de la libertad y motivo por el cual, por la privación de la libertad, no va a haber veredicto condenatorio. Pero como estaba propuesto una relación concursal de forma ideal o subsumida a las amenazas dentro de la privación de la libertad, sí voy a hablar de las amenazas que sucedieron durante el viaje. Porque acá, además de Torres, Rosa Pazzi también fue muy clara en decir que había pasado un mal momento y tenemos el testimonio del remisero Fabio Ramos Miranda, ¿sí? Que dijo la forma en la cual vio a las víctimas. No fue, creo yo, la calidad de funcionario, como se quiso sostener originalmente, la que habilitó el viaje o la confrontación de Valenzuela con Torres, sino el hecho de que eran las 2 personas que estaban en el conflicto original, Torres y Pazzi. Este contexto de los dichos, la entidad de estos dichos, la conducción del vehículo a cargo de Valenzuela, altas velocidades, me llevan a pensar que existieron amenazas dentro del auto, pero no con arma de fuego apta, ¿sí? Vamos a recordar que a Valenzuela no se le hallaron armas de fuego. La camioneta está secuestrada y no escuché a ninguna de las partes hablar de que se hayan hallado vestigios de un disparo de arma de fuego en la misma camioneta. Y además, el único testigo al cual se le preguntó si reconocía el arma, que fue Rubén Torres, dijo que le había reconocido, que la había reconocido en la fiscalía. La fotografía de la fiscalía está incorporada y lo que reconoció fue justamente una réplica. Réplica que está secuestrada, que tuve en mi poder y doy fe del peso y de su similitud con un arma apta. Como el arma tampoco fue usada de forma impropia, ¿sí? No podemos hablar de amenaza grave por uso de arma. Entiendo que me van a decir, bueno, pero hubo un disparo previo, poco tiempo. Está bien, en cuanto al disparo previo entiendo que bajo estos exigentes estándares tampoco está probado. Tenemos el mismo peso probatorio por la afirmativa y por la negativa. Es decir, tenemos un imputado y un testigo, de Marco Bustamante, que dicen que se disparó, un imputado y un testigo, que son Valenzuela y Figueroa, que nos dicen lo contrario. Y no se recabó, no se produjo, al menos en el juicio, la testimonial de la supuesta quinto testigo, Nazarena, que estaba. Por eso no va a haber un veredicto condenatorio por privación ilegal de libertad, sino sí por amenazas coactivas, tampoco dándose por acreditado el uso de arma de fuego. Sustancia estupefaciente. Yo la verdad que entiendo que esto no debería haber llegado al juicio. 40 gramos de marihuana, sin peritaje, es decir, solamente tenemos el test orientativo, ni siquiera tenemos acreditado que la sustancia sea fehacientemente marihuana, tampoco se acreditó que la marihuana sea de Valenzuela y además estaba en su casa, es decir, parece que es lógico y esperable la persona que es consumidor, lo dijo acá, tenga esa cantidad. No puede esperarse que una persona en su casa tenga 5 gramos, cual genere que tenga que comprar cada vez que quiere consumir. Si es que se acreditó lo demás, que repito, tampoco se acreditó.
Por eso, en base a lo dicho por la Corte, especialmente en los fallos Arriola, Vega Jiménez y especialmente por el amparo artículo 19 de la Constitución sobre la sustancia estupefaciente, el veredicto también va a ser absolutorio. ¿Sí? Encubrimiento por la tenencia del teléfono celular, es decir, encubrimiento por la receptación sospechosa. No se demostró que Valenzuela debía haber sospechado que el teléfono era de origen ilícito. La defensa mostró elementos, sobre todo la declaración de Maximiliano Barbaquia, que sugiere una adquisición de buena fe. Y comprar un teléfono es como comprar cualquier tipo de objeto, en el cual no necesariamente, más allá de las cuestiones impositivas, uno tenga que dar con la licitud de ese objeto. Se presupone la buena fe. No hubo ningún elemento acá que nos dé a pensar que Valenzuela debería haber sospechado. Ni hablar si tomo el contexto general de los medios y lo que dispone el imputado, el cual, como él mismo dijo, está claro que no necesita hacerse de un teléfono robado. Por eso, también el veredicto respecto a esto va a ser absolutorio. Como atenuantes, valoré la falta de antecedentes y sí la cuestión, el contexto social y cultural, no como eximente, pero sí como atenuante, especialmente porque creo que no fue Valenzuela quien originó o buscó estos problemas. ¿Sí? Solamente creo que no reaccionó a estos inconvenientes que se dieron en su entorno de acuerdo a la ley. Como agravantes voy a valorar únicamente su relación con la familia Torres, conocía, frecuentaba desde niño. No voy a valorar así el entorpecimiento probatorio, eso creo que tiene que ver con medidas cautelares, no con un agravamiento de la pena, y tampoco con la relación con Brian Aruchari, porque eran vecinos, me parece que no había un deber de fidelidad por encima del que debería tener respecto a cualquier persona. Por eso el veredicto, en definitiva, respecto de Marco, obviamente, ya lo dijimos la semana pasada, es absolutorio. Respecto de Valenzuela es absolutorio en cuanto a todos los hechos de Rosa Pazzi, la primera amenaza a Torres, los estupefacientes y el encubrimiento. Y va a ser condenado por el resto de los hechos que ya mencioné. Pasando a la sentencia, está claro que Valenzuela no tiene antecedentes penales, que el entorno carcelario podría ser muy perjudicial para él, afectando negativamente sus posibilidades de reinserción. No es una cuestión solamente de Valenzuela, sino que en penas cortas está desaconsejado la prisión de efectivo cumplimiento para el desarrollo social y laboral. Entiendo que, en cambio, las medidas alternativas propuestas buscan evitar un perjuicio que puede ya ser irreversible para el imputado y ofrecen un marco de prosperidad que supera la alternativa del encierro efectivo. Valenzuela tiene una influencia significativa sobre su entorno. He visto como modelo a seguir. Se habló mucho de poder en este juicio. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por eso es el deseo y el propósito de este veredicto, pero centralmente la moralidad de la pena, que termine de asumir un rol de modelo para la juventud, sobre todo la juventud que lo admira, por lo menos en lo que nos interesa a nosotros en cuanto al cumplimiento de la ley. Bueno, muy bien, elegante absuelto por el delito de privación ilegítima de la libertad. Traducido, no va preso. No. Elegante no será de cumplimiento efectivo. Habrá que ver qué pasa con amenazas, con el hecho 1 y 2, donde sí va a ser encontrado culpable, pero no pena mínima y libre. Exactamente. Breve tanda, 2 minutos, y con Leo García, análisis.